Bendiciones a todos los hermanos que puedan llegar a ver este mensaje. Quisiera compartirles hoy un nuevo mensaje, una reflexión, una pequeña porción de la palabra del Señor. Algo muy importante que a veces nosotros pasamos por alto es una de las declaraciones que el Señor hace de sí mismo. Allá en Apocalipsis capítulo 1, el Señor hablando con Juan le dice unas palabras acerca de que Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Y todos podemos pensar que esto que Jesús quiso decirle a Juan, que hablando que Él no tiene principio ni final, que es eterno, infinito, que Él no tiene comienzo ni final, como es lo que se dice de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es alguien eterno. Claramente eso es lo que el Señor quiere darle a entender a Juan, su deidad, su divinidad, que Él es el Todopoderoso, que Él todo lo puede, todo lo conoce y todo lo sabe, que está en todo lugar. Eso es lo que el Señor intenta explicarle a Juan en la visión acá en Apocalipsis capítulo 1. Pero sin embargo, pudiendo, cierto, tal vez escarbar un poco más en lo que el Señor intenta explicarle, o poder inferir nosotros, o poder aplicar tal vez esas palabras de acerca de que el primero y el último. Y tomando esas palabras quisiera hacer una reflexión, porque el apóstol Pablo dice que el Padre ha querido que todas las cosas se reúnan en Cristo, que Él sea la cabeza en todas las cosas, que Él sea el primer lugar en todas las cosas. Eso es lo que el Señor le dice a Juan: yo soy el primero. Y verdaderamente Jesús es el primero en todas las cosas. El Padre lo ha sentado en el trono como el primero en todas las cosas, como dice Colosenses, que el Padre le plació que toda la plenitud habitara en Cristo para que Él tenga la preeminencia en todo, lo que quiere decir que sea el primero en todo. Y eso es una gran verdad. Cristo es el número uno en todas las cosas. Por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, Él se ganó el primer lugar en todas las cosas. Él es el primero. Y ahí queda explicado qué es lo que el Señor le dice a Juan, que yo soy el primero. Pero también al final dice, y también soy el último. Y eso es algo muy extraño, que revela el corazón del Señor. Porque el Señor también, Él se quedó al último lugar. Cuando Él vino a morir por nosotros, por la humanidad, cuando Cristo muere por todos los hombres y mujeres, Él se queda en el último lugar. Él prefirió colocarnos a nosotros primero y Él dejarse al último. Jesús cedió su lugar para colocarnos a ti y a mí en la gloria, para llevarnos otra vez al Padre, y Él se quedó en el último lugar por nosotros. Él es el primero y Él es el último. Pero también el Señor nos enseña, o le enseñó a los discípulos, acerca de no buscar los primeros lugares, de no buscar las primeras sillas, porque así actuaban los fariseos, que amaban sentarse en las plazas y ser aplaudidos por los hombres y buscar los primeros lugares. Y el Señor dice a los discípulos que entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Esos son los grandes en el reino, aquellos que no buscan la grandeza, sino que buscan servir a los demás, sino aquellos que se posponen y se dejan al último lugar. Esos son los primeros. Eso es lo que el Padre hizo con Jesús. Él dejó el primer lugar en el cielo y se quedó al último. Bajó a las partes más bajas de la tierra para colocarnos a nosotros en el primer lugar, y Él se quedó al último. Y el Padre, porque lo exaltó, lo volvió a sentar en el primer lugar. Así funciona el reino. En el reino no hay que buscar los primeros lugares, porque el primer lugar es para los humildes, para aquellos que no aman los primeros lugares. Ellos son los que se sientan en los primeros lugares. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán postreros. El Señor en una parábola le dice a los discípulos que no hay que buscar los primeros lugares, porque hay que mejor buscar los últimos lugares, porque no sea que venga otro que tenga más honra que tú y se siente en ese lugar. Es mejor sentarnos en las últimas sillas. Es mejor colocarnos detrás de la cortina para que después el Señor nos sitúe en los primeros lugares. No hay que buscar los primeros lugares, hay que buscar los últimos lugares, porque Jesús buscó el último lugar. Él es el primero y Él es el último. Y esa es la reflexión. Así como Jesús también
decidió colocarnos a nosotros en el primer lugar y Él dejarse al último, también nosotros debemos aprender de eso. Dejarnos nosotros al último lugar. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Para que nosotros podamos alcanzar sitio de honor, sitio de honra, debemos menguar y dejar que Cristo crezca en nosotros. Debemos nosotros menguar, debemos nosotros situarnos en los últimos lugares, no buscar los primeros lugares. Ciertamente mucha gente busca los primeros lugares, ama los primeros lugares, busca lugares de honra. Busquemos los últimos lugares, porque los últimos serán los primeros. Yo soy el primero y yo soy el último, dijo el Señor. Él es el que está en la cabeza de todo, pero también fue aquel que se dejó al último. Él fue aquel que prefirió que todos los demás fueran primero y Él se quedó al último, por ti y por mí. Aprendamos del Señor, no buscar los primeros lugares, sino buscar los últimos. Así funciona el reino del Señor. Que Dios te bendiga.